Vamos a dar la batalla. Esta lucha no puede ser en forma individualista. Esta lucha no puede ser de una sola organización. Esta lucha es de todos los pueblos, ¿sí? Porque de alguna manera o de otra, la política de este mal gobierno nos afecta en todos los sentidos, ¿sí? Es pues la hora de contribuir al despertar de las conciencias de todos los oprimidos y explotados, ¿sí? Y atropellados por este sistema diabólico que estamos viviendo, ¿sí? No es justo aceptar vivir de rodillas. Los que tenemos dignidad de ser humano y como buen mexicano, bien nacidos de esta hermosa patria nuestra, no aceptaremos jamás vivir de rodillas. La reforma energética que he presentado permitirá al Estado mexicano contratar a particulares cuando así convenga al interés nacional y con ello generar energía más barata para todas las familias mexicanas. Es tiempo de aprovechar al máximo los recursos energéticos del país. Ese es el propósito de la reforma energética. ¿Cómo vamos a bajar territorio por territorio esta información para que la gente esté enterada y que la gente, sobre todo con esta información en la mano, pueda tomar una decisión sobre qué quiere ser al respecto con la entrada de este tipo de proyectos? Las organizaciones veracruzanas fueron una de las que se integraron prácticamente en las primeras semanas de formación de la Alianza Mexicana contra el Fracking. En ese momento, pues vistos de una investigación preliminar, los mapas donde había precisamente riqueza de hidrocarburos atrapadas en roca de lutitas, que son justamente este tipo de yacimientos son los que requieren la técnica de la fractura hidráulica para ser explotados. Bueno, Veracruz demostraba ser un estado afectado desde la punta norte del estado hasta, digamos, ahora sí que la frontera con Tabasco. Primero, ¿qué es el fracking? ¿Qué es la fractura hidráulica? Es la explotación de yacimientos no convencionales de gas y petróleo. La técnica nace en 2002 en los Estados Unidos y cuenta con millones de pozos y miles de conflictos en todo el mundo. 28 países han prohibido su uso en sus territorios. Cada pozo tiene entre 3 y 7 años de vida útil, haciendo extensiva la explotación, perforando miles de pozos en cada región. Como ejemplo, zonas de la Huasteca o el Totonacapan en Veracruz tendrán 20,000 pozos nuevos en un lapso de 5 años. Ahora vayamos al pozo. Cada uno ocupa 1 hectárea superficial, más sus caminos, ductos y otras instalaciones como patio de camiones. A primera vista parece un pozo común, pero debajo del suelo es otra historia. En el subsuelo encontramos los acuíferos, de donde se alimentan los pozos y los manantiales de agua potable de nuestras comunidades. Y la perforación del pozo atraviesa estos acuíferos y baja entre 3 y 5 kilómetros hasta encontrar las piedras de lutitas o roca madre. Ahí comienza a taladrar de manera horizontal hasta 14 veces en distintas direcciones a lo largo de 1,5 kilómetros. Este diámetro de 3 kilómetros de afectación por pozo es lo que hace al fracking una de las técnicas más destructivas creadas por el hombre. Su daño es extensivo. Acabada la perforación, entra una pistola, con cargas explosivas, que abre fisuras en la roca madre. Al finalizar, la pistola se retira para colocar el tubo de metal y sus recubrimientos de cemento. Por esta vía se inyectará el líquido de fractura
que cuenta con hasta 900 sustancias químicas, millones de litros de agua y toneladas de arena. Las empresas ocupan la ley de patentes para no informar qué químicos ni en qué cantidades se inyectarán. Investigaciones han arrojado el uso de sustancias como plomo, queroseno y ácidos cancerígenos en grandes cantidades en nuestros cuerpos de agua y manantiales. El líquido se inyecta a grandes presiones y entra por las fisuras hechas por la pistola, se expande y fractura la piedra, liberando el gas y el petróleo ahí atrapados, que la presión manda a la superficie por el tubo. El líquido de fractura es el primero en retornar, junto con metales pesados e incluso elementos radioactivos de las profundidades de la Tierra. Veamos las afectaciones por contaminación más frecuentes. El primer riesgo es el líquido de retorno, que se almacena en presas de jales, a la espera de que se evapore, generando nubes tóxicas. Estas presas constantemente se dañan o desbordan por lluvias. Cuando esto pasa, los cuerpos de agua superficiales y subterráneos se ven afectados de manera permanente. La afectación más extensa es por el efecto de migración. El carbón, el petróleo y el gas natural son hidrocarburos y son las sustancias más ligeras del planeta. Al verse liberados de la roca madre, siempre encontrarán su camino a la superficie. Pueden tardar años, pero afectarán los acuíferos en un radio de 3 kilómetros por cada pozo. La afectación, pues, es total. Cada pozo se fractura decenas de veces en su vida útil, y en estas fracturas es normal que se dañen los ductos, filtrando los líquidos de fractura y los hidrocarburos por el espacio entre el tubo y la pared del pozo. El cemento también se fractura y permite la filtración. El efecto de la presión hace que cualquier filtración, a la altura que sea, lleve la afectación hasta los acuíferos. De nuevo, la primera y principal afectada en todo este proceso es el agua, el elemento básico que permite nuestra supervivencia como individuos y la reproducción de nuestra vida comunitaria. La Huasteca y en el Totonacapan, en esta cuenca Tampico-Misantla, alrededor de 120 municipios que serían afectados. De Veracruz es toda la Huasteca y el Totonacapan, son alrededor de 49 municipios. Entonces nosotros estamos previendo, según las cifras que ahora son aportadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en la ronda 0 y la ronda 1, se está previendo para la cuenca Tampico-Misantla alrededor de 30,000 pozos. En estas tierras una gran dificultad es que el racismo aún es muy vigente. Uno enarbolado en mucho por caciques, históricamente cardenistas. Hoy en día esos caciques son los que, por ejemplo, en Venustiano Carranza aceptan la intervención de pozos. Ningún ejido ha sido beneficiado por pozos. Además de esto se suma un clima de violencia generalizado en las comunidades, violencia que ha sido inducida a las comunidades, drogadicción, tráfico de droga, y nosotros también sabemos de casos de trata de personas. Descubrimos cómo hay una serie de afectaciones y de planes de las empresas y del gobierno, primero para tratar de privatizar la tierra con Procede, que ya lo empezaron a hacer,
luego para meter estos proyectos sin consulta en las comunidades y también para aplicar esta técnica sin resistencia, que las puede criminalizar porque se convierte a esta técnica y a la extracción y explotación de los hidrocarburos como de interés nacional, como un área estratégica del Estado mexicano. También la hace de utilidad pública, entonces ya no tienen que demostrarle a las comunidades la utilidad pública para expropiarlas, porque ya está expresa en la ley. Además dice que es de orden público, es decir, que si las comunidades antes se organizaban para plantarse fuera de los pozos o para bloquear las carreteras, ahora esta ley los criminaliza porque al ser de orden público se puede usar la fuerza pública para aplicar esta ley, y que la Gendarmería Nacional, cuerpo de élite de la policía generado apenas hace algunos años, va a ser para la protección de estos proyectos de las empresas. Para nosotros esto, además de ser preocupante, se nos hace una amenaza a la seguridad, a los derechos humanos de los pueblos y comunidades, para que ahora además tengamos una vigilancia que nos criminaliza, que nos hace delincuentes en nuestra propia tierra, en nuestro propio territorio. Lo que van a hacer son contratos de renta forzosa por no más de 3 años, con una figura que se llama ocupación temporal, ocupación superficial, y si no se ponen de acuerdo, las empresas después de esta negociación podrán determinar, ir a un juez para que el juez determine que haya una servidumbre legal de manera forzosa, que uno deje pasar, deje que ocupen o deje que exploten nuestras tierras y nuestros territorios, el agua que se va a ocupar para ello. Entonces para nosotros es muy grave que esta ley por un lado criminalice y por otra pretenda despojar a los pueblos y comunidades originarias de miles de comunidades en la Huasteca y en el Totonacapan. Únicamente en esta cuenca petrolífera que le llaman la cuenca Tampico-Misantla se habla de más de 1.200.000 hectáreas, afectando a pueblos originarios como los Tenec, los huastecos, los tepehuas, los náhuatl, los otomíes, los totonacos, todos ellos que de manera originaria han estado aquí por miles de años en la Huasteca y en el Totonacapan. Lo que nosotros estamos luchando junto con las comunidades es a resistir y no entregar nuestra tierra. Los pueblos de tradición religiosa mesoamericana son colectivos en donde el territorio es parte de la sociedad. Entonces tocar a un elemento de lo que nosotros podría ser natural es tocar a la sociedad. La defensa de la sociedad pasa por la defensa de territorios con colectivos no humanos y humanos. El parentesco en estas tierras tiene que ver con elementos como la tierra. Los padres, digamos, son la tierra. Si uno interviene como lo hace el fracking, con elementos tales como el agua sobre tierra, estamos golpeando directamente la genealogía del parentesco macehual, y además estamos golpeando uno de los dueños o patrones que soportan la alimentación y además al héroe cultural de estas tierras. El maíz acá, Chicomezochitl, no se puede reducir tampoco a un grano y no se puede reducir tampoco a una especie de mitología. Como decía, no se trata de contenido, de símbolos culturales, son sujetos sociales que participan de una diplomacia grandísima en la cual los rituales son una especie de redistribución de todo lo que se produce y a su vez es una forma de articulación con esos sujetos de los cuales uno depende. Si se golpea el agua y la tierra como lo hace el fracking en un territorio indígena como este, es brutal porque se está golpeando no solamente el destino de los humanos, sino también todas las jerarquías que posibilitan el mundo en la tierra. No se trata de creencias religiosas, se tratan de intervenciones directas sobre las normatividades indígenas. Golpear nuevamente, lo digo con todas las letras, golpear con el fracking a estos sujetos no humanos de sociedades que no están al margen de la ilustración europea, es golpear formas de saber y de existir, construyendo mundos que serían imposibles de pensar, imposibles de imaginar si no fueran por estos pueblos. Es radical el etnocidio que se ejerce bajo un tipo de técnica como estas, y definitivamente es lo que nos mantiene aquí como parte solidaria y como una exigencia de responsabilidad ante estos pueblos de los cuales la humanidad requiere y no pueden ser tomados como prescindibles.
veces nos dan ganas de irnos. Mis hijos me dicen, vámonos de aquí porque aquí es muy feo vivir aquí, con el ruido de las turbinas, del quemador. Siempre todo nos lleva al miedo. Siempre dan ganas de salir corriendo y más con nuestros hijos. De que, por ejemplo, el quemador, hubo unos días en que estuvo de una manera rugía. Era algo que daba mucho miedo. En el día, un ruido que nunca cesaba. Así estuvimos varios días, una semana, y nadie nos explicaba ni por qué. Y nosotros, ignorantes de todo, pues lo único que se nos ocurría era salir a la comunidad de ellos. Y aunque sabemos que en cualquier momento nos pueden señalar, pues estoy dando un granito de arena a lo que yo estoy haciendo con todo esto. Pero pues sí, realmente me da miedo, más cuando nos manifestamos de alguna manera, a lo mejor tratando de llamar la atención. Y lo primero que decían cuando había alguna denuncia o alguna represión, decían, no, hay una lista, son tales personas, las van a llamar o las van a denunciar. Y también hay mujeres. Y a mí me lo dijeron, hay mujeres. Yo dije, pues ni modo. Si hay mujeres, seguramente yo soy una de ellas. Porque estoy expresándome, estoy mostrando mi conformidad. ¿Cómo se imagina usted su comunidad en 10 años? Triste, no vamos a tener agua, a lo mejor ni calles, todo va a estar más deteriorado, la gente va a emigrar. Me imagino que van a llegar compañías ya con gente ya para trabajar, porque es lo que hacen. Llegan las compañías, pero ya traen trabajadores, ingenieros, y aquí solamente le dan empleo a obreros, que son los que se encargan de andar abriendo las brechas y haciendo las excavaciones. Aquí no hay trabajo para la gente, un trabajo digno, digamos. Siento que estamos muy mal. Quisiera, como les digo, aportar un granito de arena, que al menos si no podemos luchar contra todo eso, al menos estar informados y saber, ahora sí, como se dice, de dónde nos va a llegar la pedrada. Ya fue un ducto, ¿no? Aquí nos encontramos en los límites de lo que es el ejido Emiliano Zapata y el ejido Rodolfo Curti. Podemos observar aquí un derrame de hidrocarburo que se viene registrando desde el día 30 de abril. Este derrame podemos observarlo que se origina en este punto. Vemos ahí la chorrera de agua, de ahí para allá está limpio, pero a partir de ahí se empieza a contaminar de hidrocarburo. No nos han dado ninguna explicación. Dijeron primero que era un ducto, posible un ducto que se había fracturado. Después nos dijeron que posiblemente era una filtración de un pozo que está aquí muy cerca, que es el San Andrés 72, que posiblemente de ahí se filtraba por el subsuelo y aquí emergía. También nos dijeron que posiblemente provenía del pozo San Andrés 38, que porque a ese pozo se le está inyectando agua congénita. Entonces lo que aquí originalmente el 12 de abril emergió fue agua congénita, pero de ahí no sé si controlaron o qué pasó, dejó de salir esa agua, pero hasta el 30 de abril se presenta este derrame. Entonces, les repito, no hemos tenido una explicación que nos convenza. Nosotros estamos preocupados porque pues, creemos que pues, ya son las consecuencias
de la técnica moderna que le llaman fracking. Nuestra comunidad, nuestra región está pues ya programada para que aquí se practique el fracking. El año pasado la empresa venezolana subcontrató a otras para llevar a cabo la perforación de varios pozos. Perforaron 2 pozos en el ejido Úrsulo Galván y perforaron creo que 3 o 4, uno de esos pozos aquí aproximadamente menos de 1 kilómetro. ¿Sí? Hasta ahorita pues te decía, no creemos que puede deberse a ese tipo de actividad del fracking. Aunque pues, los empleados de Pemex, el mismo Pemex, han estado muy herméticos. Hemos estado atentos ahí nos interesa, nos preocupa la cuestión esta del fracking. Hemos acudido ahí donde han perforado, sin embargo ellos dicen desconocer, que no saben qué es el fracking. Y pues no quieren dar información. Pues ya están funcionando esos pozos, están conectados ya a las baterías. El agua congénita es una mezcla es agua que le inyectaron alguna vez al yacimiento. ¿Sí? Era agua que traían desde el río El Remolino o el río Tecolutla a través de unos ductos. Aquí teníamos una planta que trataba el agua y con otra planta la inyectaban al yacimiento. ¿Sí? Era agua muy limpia, ¿sí? Entonces la inyectaban. Nos decía este compa que es petrolero que era un agua muy delgada, que esa era la que para poderla infiltrar. El agua va para abajo y sí, te le sube. Y luego ya salía. Entonces ahora sí tenían excedente de agua, ¿no? Y por eso la tiraban al río. Ahora pues ya no la pueden mandar por ese ducto al río, entonces la tienen que la están reciclando prácticamente, ¿no? Entonces nos decía este amigo que es un agua muy gruesa, muy pesada, sin embargo dicen pues así la están metiendo. Pues sí, la situación es más difícil ahorita con las compañías. Y bueno, tan es así que cuando estuvo Pemex, pues hicieron muchas manifestaciones, no solo en Zapata, en otros lados, y nunca nos habían demandado. Y ahorita que entran las compañías, ahora sí ya nos han puesto demanda, ¿no? Las solicitudes de acceso a la información no nos arroja claramente de dónde están sacando el agua para fracturar los pozos. Entonces ni siquiera hay claridad a nivel gubernamental de dónde está extrayéndose el agua que se está utilizando para la fractura hidráulica. Entonces, como es un uso que va a competir con otros usos, va a competir con el uso de agua doméstico, el agrícola, el industrial, de cualquier región. Pero el mayor problema en realidad es no solo los volúmenes que va a utilizar, que estamos hablando entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo, sino que esta agua que va a resultar de la práctica va a estar altamente contaminada y además con la posibilidad bastante alta de contaminar los acuíferos de la región y los cuerpos de agua también superficiales. Nos corresponde, junto con toda la sociedad y organizaciones, reflexionar de manera conjunta qué es lo que vamos a hacer frente a esta amenaza. Y eso nos llevó a plantear estrategias más importantes y sensibles, es producto de la reflexión de estas mismas reformas. Es decir, sabemos que las reformas están finamente diseñadas para permitir el despojo jurídico, legal, de nuestra tierra, de nuestra agua, de nuestro viento, de nuestras montañas. Y el último eslabón de defensa que nos queda a la ciudadanía va a ser en las comunidades, en nuestros pueblos, en nuestras colonias, en nuestros barrios. Y de ahí resulta importante llevar la información hasta las comunidades, viajar a cerca de 200 de ellas en un periodo de 8 meses. Fue un esfuerzo conjunto que se realizó con compañeros de Papantla, de Guayacocotla, de la Sierra Norte de Puebla y de Hidalgo, para que las comunidades conocieran de manera puntual cuáles serían los riesgos.
y ha resultado importante que reflexionemos que los sistemas de desarrollo industrial en nuestro país son hijos de un mismo sistema capitalista de despojo hacia los pueblos y la naturaleza. Y en esa medida creemos que es importante, se puede dar una defensa de nuestros ríos, una defensa de nuestras sierras, una defensa de nuestras costas, porque es importante pues ese lugar en donde vivimos, en donde nos tocó o elegimos vivir, y ese lugar en donde también queremos morir, y lo vamos a hacer defendiendo nuestro territorio. Bueno, hay dos tipos o dos maneras de poder defender una comunidad o un pueblo o un territorio, ¿no? Decimos que está la defensa legal, son caminos que se tienen que caminar. Está la defensa legal con amparos, demandas, solicitudes de información a los gobiernos, a las diferentes entidades públicas, pero también hay algo que yo considero aún más importante, ¿no? Tener fortalecida una comunidad, generar esto que se le llama comunalidad o comunidad, ¿no? Que es revivir las relaciones comunitarias que se han perdido en las comunidades, mantenerse informado, estar platicando en la tarde, estar platicando cuando se va a trabajar, las amas de casa, las señoras que se encuentran en las casas. Es muy importante que todas estas personas se encuentren informadas. Ellos nos decían que una idea es pues ir haciendo puestos de vigilancia, ¿no? Que se vayan turnando las personas vigilando que entren camionetas desconocidas, no dejando entrar a sus asambleas como ejidales a personas extrañas que quieran hablarnos sobre el tema, ¿no? Buenas tardes a todas y todos. Realmente mi corazón está muy contento. Soy Alejandra Jiménez y formo parte de Corazón, que es la coordinadora regional de Acción Solidaria frente a proyectos de muerte en la Huasteca y el Totonacapan. Hoy, que es 21 de junio y el 20 de junio, ayer 20 de junio, realizamos un encuentro regional, que fue el encuentro regional Norte Golfo, en defensa del agua y el territorio frente a los proyectos de muerte. Y pues bueno, este fue un encuentro que se realizó en la comunidad de Emiliano Zapata, que es una comunidad que se encuentra en el municipio de Papantla y que ha sido gravemente afectada por Pemex y también por compañías transnacionales que ya están realizando trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos, ¿no? En este encuentro participaron alrededor de 52 organizaciones en la defensa del territorio y ir creando una estrategia que nos uniera y que nos hiciera más fuertes. ¿Cómo llegamos a este encuentro? Estábamos viviendo una situación de una invasión de las compañías transnacionales que ya tenían un trabajo importante en la región, entonces, pero que nunca se informó qué estaban haciendo esas transnacionales en la región, ¿no? En realidad, ni Pemex ni el Estado se han acercado a las comunidades a informar sobre la técnica, a informar qué es lo que están haciendo, a consultar, mucho menos, ¿no? Entonces eso nos parecía contrastante y nos parece que es una violación a los derechos humanos de las comunidades y de los pueblos. Bueno, este encuentro fue el resultado de un ir caminando durante varios años, creo yo que desde hace como 3 años. El tema de fracking era realmente pues algo desconocido para empezar, para quienes empezamos en esta lucha de atender las denuncias por parte de las comunidades. No conocíamos sobre este tema, empezamos a conocerlo a través de otros compañeros que habían estudiado más sobre el tema, que sabían sobre las afectaciones que ya había en Estados Unidos, en Texas, y que nos empezaron a comentar que esa técnica se iba a empezar a implementar en Veracruz y justo en esta región. Y empezamos a armar esta coordinadora, que pues bueno, este primer encuentro pues es el inicio, marca el inicio público de la coordinadora. Y yo creo que además las mujeres, pues en el caso particular de Emiliano Zapata, han dado una lucha muy importante porque son las que han estado siempre al pie del cañón,
Cuando ha habido tomas de la carretera, ellas son las que permanecen en todo momento. Entonces ese es como que el principal motivo por el que las mujeres participamos, porque si nos llega a faltar el agua, que es por ejemplo una de las situaciones que se están viviendo en las comunidades que han sido afectadas, en el sentido de que han sido afectadas con la desviación de sus pozos artesianos, de sus arroyos, en el momento en que se hicieron el trabajo de prospección y que hubo detonaciones. The use of our water well. We've lost the privacy of our land, the productivity of our land, and our health has been severely affected by neurological conditions, by immune conditions that cause hair to fall out, to cause you to not be able to smell or to taste, and has really changed the way that we live on our land and has brought about the possibility that we may not be able to continue to live on the family farm that has been in my wife's family for almost 70 years. You really have to stand up for yourself. This is another form of colonization. This is another form of people coming in to make money off of your suffering and off of the devaluation and the degradation of your land and your life. Really, no one else is going to do that for you. Por más esfuerzos que tenga la humanidad en dividirnos entre estados, entre países, entre hombres, mujeres, entre niños, ancianos, entre pobres y ricos, la naturaleza siempre nos va a recordar que somos hijos de la misma madre, que somos hijos de los mismos ríos, del mismo aire, de las mismas sierras, y que en esa medida la resistencia debe ser unitaria, no por defender una sola ideología, sino porque defendemos un territorio que compartimos, un territorio que queremos que siga siendo diverso, con distintas formas de pensar. Entonces eso es importante recalcar, que la defensa del territorio es ambiental, la defensa del territorio es social y también es política. Porque vamos a ganar y vamos a triunfar, le decimos al gobierno que aquí se va a chingar. Sea un país y el amor nuestro mundo pudiera ser feliz. Yo quisiera las armas burlar y poder transformar sin bandera, sin ley, todo lo que deciden que está bien. Creciera y la muerte triunfara, hubo vida y felicidad como en esta guitarra. Resistiendo me paso viviendo los días sonriendo, no quiero perder la ilusión de la vida y no puedo ceder.